Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer la resolución de la corrección del examen número 1 de la base de datos. ¿En qué consiste? Pues bueno, vamos a hacer unas consultas en lo que es el Microsoft SQL Server y después haremos lo que es las consultas en Postgres. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues prácticamente sería ir aplicando los conocimientos que se ha impartido en la clase y conocer igual la diferencia que es en SQL Server y Postgres. Como un breve adelanto, no habría mucha diferencia en lo que es el tema de sintaxis, ya que estas consultas manejan una sintaxis, por así decirlo, estandarizada, entonces no va a cambiar mucho lo que es el tema de las consultas, tanto para SQL Server como para Postgres. ¿Va a haber unos ligeros cambios? Sí, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, en base a esto, pues empezaremos lo que es la resolución del ejercicio. ¿Qué nos dice? Ya he establecido un breve plus, es que ya he establecido lo que es la creación de la base de datos. Pueden observar en la parte de aquí, en la parte izquierda, que se llama PetCare. Entonces aquí podemos obtener las tablas de de la base de datos en la que voy a hacer las consultas, ¿ok? Entonces, ¿qué me dicen? Que la veterinaria necesita identificar las mascotas que están dentro de un rango peso considerado con tamaño mediano. Escribe una consulta que muestre el nombre, el peso y el peso de todas las mascotas cuyo peso sea mayor a 10 kilogramos y menor a 30 kilogramos. Las mascotas que no tienen peso registrado no deben aparecer. Y esto debemos ordenar los resultados de menor a mayor. Entonces, siempre pues para obtener nuestros datos, empecemos con un select. Entonces vamos a mostrar el nombre de la mascota que nos solicita. Vamos a hacer el nombre, que más nos solicita. Pues nos solicita el peso, la especie, y eso es lo único más que nos estaría solicitando. Este va a ser una consulta muy breve, muy rápida. ¿De dónde la quiero obtener? Pues de la tabla mascotas. Bien, entonces, ¿qué más nos dice? El peso debe ser mayor a 10 kilogramos y menor a 30 kilogramos. Entonces, se va a ser aplicado en una condicional, bueno, donde el peso sea mayor 10 kilogramos y el peso sea menor a 30 kilogramos. ¿Qué más? No debe ser nulo. Como dice, si los que no tienen peso registrado no deben aparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Is not null y ordenado por el peso de forma ascendente. ¿Ok? Entonces, aquí igual me falta establecer la variable que es la condición. Entonces, esto seleccionamos, corremos y pues aquí nos mostrarían lo que es el nombre, el peso de la especie. Y pero bueno, si es que en algún caso alguna mascota no tendría el peso registrado, pues no aparecería tal y como nos pide la indicación. ¿Ok? Ahora, vamos con ejercicio 2. El área de finanzas quiere revisar las consultas que tuvieron un costo dentro del rango más habitual de la clínica. Escriba una consulta que muestre el ID de la consulta, la fecha, el diagnóstico y el costo, mostrando únicamente las consultas cuyo costo es dentro de 30 y 80 dólares. Ordena los resultados por fechas de manera ascendente. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir una misma lógica. Entonces, en este caso vamos a hacer a través del ID de la consulta. ¿Qué más nos dice? La fecha. De la fecha que nos dice el diagnóstico y el costo. ¿De dónde? De la tabla consultas. Bien. De la tabla consultas ahora vamos a aplicar lo que es la condicional, donde el costo esté entre 30 y 80 dólares. Ahí vamos a aplicar lo que es el costo dentro del rango solicitado y vamos a ordenar a través de la fecha de manera ascendente. ¿Ok? Entonces, si esto le damos a ejecutar, pues ahí nos vamos bueno, ahí vamos a observar lo que es el ID de la consulta, la fecha, el diagnóstico y el costo. Como para observar, aquí es de tipo null, porque aquí en el ejercicio no me pide que no se muestren los que no tengan registrados los diagnósticos. Simplemente nos va a mostrar los diagnósticos nulos que tiene cada ID de la consulta. Y como me dice que está ordenado los resultados por fecha de manera ascendente, pues aquí está de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, el ejercicio 2 sería completar. Sería una consulta sencilla. Bien, vamos con el ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Se necesita filtrar únicamente a los propietarios cuyo nombre empiece con la letra A. Escribe una consulta que muestre el nombre y el apellido de los propietarios que cumplen con las condiciones. Muy bien, y tenga el teléfono registrado en el sistema. Vamos a ordenar los resultados alfabéticamente por apellido. Seleccionamos
es el nombre, cuál es el apellido. Aquí estamos. Entonces, ¿de dónde tiene que ser visualizado? Pues de la tabla propietarios. De los propietarios, aplicamos la condicional donde, perdón, se me pone con- bien, condicional, donde el nombre va a ser como de tipo, dice con la letra A. Entonces, este pequeño comando de aquí que nos dice que va a buscar nombres que empiecen con la letra A. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Y que el teléfono esté registrado en el sistema. Entonces, teléfono is not on. Muy bien. Pero como nos pide ordenar, pues igual alfabéticamente por apellido. Entonces, como va a ser alfabéticamente, no podría decir que sea de menor a mayor, pero aplicando una serie de tipo ascendente, daría por apellido. Es decir, A, B, C, D, E, G, entre comillas, de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, aquí está el nombre y el apellido de los propietarios. Entonces, como me dice que ordenemos ya alfabéticamente, pues este comando de decir ascendentemente también lo va a traducir como va a decir de manera alfabéticamente, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí tenemos Benítez, tenemos Castillo, luego Jiménez, Mora, Suárez y todo. Entonces, de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, pues está técnicamente o establecidamente el orden por apellido de manera alfabética, alfabéticamente. Ajá. Entonces, ahorita hemos concluido con este ejercicio. Bien, vamos para el ejercicio 4. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 4? Que la recepcionista necesita consultar el listado de todos los detenidos disponibles que indica para informar a los clientes que estén disponibles y cuánto van a cada uno. Entonces, vamos a escribir una consulta que muestre el nombre completo del veterinario, nombre y apellido unidos en una sola columna. Eso ya me da a entender que tengo que hacer como una concatenación. Necesito saber su especialidad y su salario. Vamos a ordenar los resultados de mayor a menor por el salario. Ok, entonces aquí aplicamos select, voy a hacer nombre, más aquí donde vamos a hacer la concatenación. Dejamos un espacio, más apellido. Voy a poner como nombre veterinario. Me gusta veterinario. Veterinario. Ese es el nombre de la tabla. ¿Cómo nos pidió? Pues la especialidad y el salario. Ya, muy bien. Esto es donde tenemos que traerlo, pues, de la tabla veterinarias. Aquí igual aplicamos un order by, como dijo, de por salario. Salario de mayor a menor, pues sería de forma descendente. Muy bien. Entonces de aquí me hace falta una coma. Ok. Entonces, vamos a ejecutar. Como nos dice, el nombre completo, veterinario de Laura Díaz. La especialidad cardiología, cirugía y su salario, como me dijo, de mayor a menor, pues el descendente, el mayor gana 1.300 y el menor 900. La especialidad, como me dice aquí, null, entonces esto sería algo como una inferencia de decir, ¿sabes qué? El veterinario Andrés Mora, pues no lo tenemos disponible porque no tiene ninguna especialidad. Así que tanto Andrés Mora como Pedro Vega no estarán disponibles, que no tienen ninguna especialidad. Muy bien. Entonces, ejercicio 4 concluye. Ejercicio 5 me dice, escribe una consulta que muestre agrupado por cada veterinario la siguiente información. El identificador del veterinario, uniré. ¿Cuántas consultas ha atendido en total? ¿Cuánto cobró en promedio por consulta? ¿Cuál fue su consulta más cara? ¿Cuál fue su consulta más barata? Y la condición importante es que el resultado debe ordenarse de mayor a menor según el promedio del costo. Ok, entonces aquí ya estaremos aplicando lo que es un tema de promedio. Entonces, seleccionamos a través del ID del veterinario. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a aplicar lo que es un con ese disco que dice cuenta las consultas realizadas. Entonces, esto nos va a ayudar a contar todas las consultas que se realizaron. Total consultas. Aquí vamos a lo que es sacar el promedio. ¿De qué? El promedio de la consulta. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que es el costo de la consulta. SAS, promedio, costo, promedio, consulta.
Y aquí, ¿qué más tenemos que ver? ¿Cuál fue la consulta más cara? Esto ya no tiene diferencia que sea un máximo, por así el más caro. Consulta más cara. Por manera para consulta más barata. 2000 ads. Consulta más barata. Muy bien. Entonces, ¿esto de dónde le vamos a traer? Pues de la tabla de consultas. Muy bien. Entonces tenemos que agruparle. Porque me dijo que... Bueno, vamos a agruparle por nivel. Hay que mostrar la consulta y lo vamos a ordenar por el promedio del costo de mayor veterinario. Bien, entonces le daríamos a correr y pues ahí tendríamos el nivel veterinario, cuántas consultas realizó, el promedio de la consulta más cara y la consulta más barata. Entonces, me dice que la condición importante es que el resultado debe ordenarse mayor o menor según el promedio del costo. El promedio del costo o promedio de la consulta está ordenado de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, concluido el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio 6. Me dice, la clínica desea saber cuántos días han pasado desde que cada mascota nació hasta el día de hoy. Escribe una consulta que muestre el nombre de la mascota, su fecha de nacimiento, el número de días transcurridos desde su fecha de nacimiento hasta la fecha actual. Ahora, ¿cuál es la condición? No deben aparecer las mascotas cuya fecha de nacimiento no están registradas, es decir, las que tienen el campo null, y ordenamos los resultados de mayor a menor según los días transcurridos. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a lo que son las fechas. ¿Ok? De costumbre, tenemos un select, vamos a consultar lo que es el nombre, la fecha de nacimiento, y tenemos lo que serían los días transcurridos. Para los días transcurridos ocupamos el comando daily, ¿ok? Que va a ser como una condicional, donde yo tengo los días a partir de la fecha de nacimiento y tenemos la fecha actual, o sea, la fecha que está justo ahorita pasando. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? La diferencia que va a haber, que va a tener los días entre la fecha de nacimiento y la que tenemos hoy día. Esto va a ser como un conteo y pues lo vamos a escribir como los días transcurridos que pasaron. O sea, calcula los días de hasta hoy. ¿Ok? Entonces, de esto tenemos que obtenerle de dónde? De la tabla mascotas. ¿Ok? Entonces, aquí igual aplicamos la condicional. Primero dijo que la fecha de nacimiento debe ser el tipo, o sea, no deben aparecer las que no se han registrado. Y vamos a ordenar los días descendentes. ¿Ok? Pero aquí me están... Sí, y aquí está mal escrito. Ahí estaría. Muy bien. Vamos. Entonces aquí tenemos el nombre de las mascotas, su fecha de nacimiento y los días transcurridos que, bueno, están transcurriendo, para la redundancia, hasta la fecha actual, siendo el día 4 de junio del 2026. Entonces, para el primero, han transcurrido 3.695 días, o el día transcurrido máximo, y el mínimo, pues, 1.192 días, que le corresponde a Nala. Perfecto. Ahora, seguimos con el ejercicio 7. Me dice que la clínica necesita un reporte completo de todas las consultas realizadas, mostrando la información del propietario, la mascota atendida y el veterinario que la atendió. Vamos a escribir una consulta que muestra los siguientes datos: el nombre completo del propietario, nombre y apellido unidos, una inferencia que tenemos que hacer una concatenación, nombre de la mascota, especie de la mascota, fecha de la consulta, diagnóstico emitido y el nombre completo del veterinario. Otra concatenación. Condición importante: solo deben aparecer los registros donde existe información completa en todas las tablas involucradas. Ordenamos los resultados por fecha de consulta, mostrando primero las más recientes. Ok, entonces, ¿sí?
Vamos a aplicar ya un poquito más de sintaxis, más larga por así decirlo. Y hacemos como una, no sería una variable, sino la tenemos como cambiando el nombre de la P, o la variable P, en este caso vamos a tener una variable, no es una variable en sí, donde me va a decir que la P.nombre va a ser el nombre del propietario. La P va a ser lo que es el propietario, ¿ok? Más P, apellido, ya les he mencionado que P es del propietario, más propietario. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos solicitaron? Pues el nombre de la mascota. Entonces ponemos m.nombre más mascota, menos usuario, pues la especie de la mascota, podemos decir la fecha de la consulta. Entonces c.fecha, c igual es fecha de la consulta, consulta, c.diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico de la consulta, y pues la v que simbolizaría la variable del veterinario. Entonces el nombre del veterinario, v, apellido, as, veterinario. Perfecto. Entonces, ¿esto de dónde le vamos a traer? De la tabla consultas. ¿Cómo vamos a hacer las consultas? Una letra C. Muy bien. Entonces tenemos lo que es la fecha y el diagnóstico. Les digo, le habríamos cambiado una pequeña variable. Tiene que ser. Entonces aquí nos pide buscar pues en el interior que lo van a compartir. Recordemos que esto de las tablas va a ser como dos circunferencias, donde vamos a tener la intersección, por así decirlo, de una manera más fácil de entender lo que es la interior. Entonces vamos a ver las que comparten, por así decirlo entonces. Las mascotas, la tabla mascotas, on, c.id, de la mascota, todo eso igual, id de la mascota. ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que dentro de la tabla de las mascotas, tanto de la consulta como de la tabla mascota, pues ahí van a compartir una intersección que van a tener algo en común, que es cuál sería la ID de la mascota. Pues va a unir la consulta con la mascota. Ok, entonces aplicamos un segundo inner join para cuál tabla, para detalles. Letra P. On m.id del propietario. Y esto va a ser igual a p.id propietario. ¿Qué va a hacer? Va a unir la mascota como propietario. Por esto aquí, mascota, propietario. Aplicamos un inner join. Ahora para veterinarios, no, letra V, on, de la consulta, o sea, la idea de la consulta, va a ser igual, v.id veterinario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a unir la consulta con veterinario. Entonces, esto vamos a ordenarlo de la fecha de la consulta, c.fecha, forma descendente, o sea, mostrando primero las más recientes, de mayor a menor. Muy bien. Entonces, le damos a correr y pues tendríamos el nombre del propietario, la mascota, la especie, la fecha, el diagnóstico y el veterinario. Muy bien. Entonces, en lo que nos dice, pues deben aparecer los registros donde está completa en todas las tablas involucradas. Muy bien. Entonces tenemos lo que es el propietario María Gómez, mascota mía, especie gato, fecha en la cual se hizo el diagnóstico, titis y veterinario, la hora 10. Entonces, hemos realizado lo que es un reporte completo de las consultas realizadas, mostrando información del propietario de la mascota atendida y el veterinario que la atendió. ¿Ok? Entonces, hemos cumplido con lo que es el ejercicio 7. Muy bien. Vamos ahora con el apartado número 8. Entonces,
que nos dice acá en el apartado 8, la clínica necesita un listado completo de todos los propietarios registrados en el sistema, junto con la información básica de sus mascotas. El detalle importante es que hay propietarios que aún no tienen ninguna mascota registrada, pero igualmente deben aparecer en el reporte. Escribe una consulta que muestra la siguiente información: el nombre completo del propietario, nombre, apellido unidos, una concatenación, nombre, teléfono del propietario, nombre de la mascota, especie de mascota, peso de mascota, y la condición cuál va a ser que los propietarios deben aparecer en el desplegado aunque no tengan mascota registrada. En este caso, los que de mascotas deben mostrar null. Ordenamos los resultados alfabéticamente por apellido del propietario. Bien, entonces, siguiendo la misma sintaxis, la misma estructura, pues aplicamos una pequeña variable, comillas, para lo que es el nombre o nombre del propietario, apellido, as, propietario, cuando solicito, pues el teléfono del propietario, cuando dice el nombre de la mascota, pues el punto, nombre, mascota, cuando nos solicita la especie y el peso. Muy bien, damos traerles de un listado completo de todos los propietarios registrados. Entonces, mediante la diferencia, que es la de la tabla, propietarios. Ok, será nuestra tabla principal. Bien, ahora, aquí hay una diferencia en lo que es la línea join, el left join, el right join y todos los join que nosotros hemos prácticamente conocido a lo largo de nuestras clases. Como nos dice que vamos a hacer una relación entre la mascota y el propietario, entonces aquí tendríamos propietario, mascota. ¿Ok? Entonces, si nos dice que vamos a hacer una relación propietario-mascota, tendríamos que hacer un left join. Todo lo que contenga, o bueno, lo que tenga una semejanza de la tabla izquierda junto con la tabla derecha. No sé si logramos contarnos. Si más vamos a centrarnos en la parte de la tabla izquierda, quienes vendrían a ser los propietarios. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan mejor, usamos el left join dentro de la tabla, las cotas M, es el tipo O, el propietario, después va a ser igual, el punto ID, propietario. Bien. Entonces ahí nos dice que de la tabla izquierda es de lo que es mascotas, van a ser la relación propietario-mascotas, cómo se relaciona a través del ID del propietario, que el ID tenemos un ID del propietario y la cual se relaciona con el ID del propietario de la mascota, en la tabla mascota. Vamos a darle by, el apellido, y de forma, pero el apellido, ordena los resultados alfabéticamente, entonces era ascendente. ¿Ok? Entonces, al ejecutar esto, pues tenemos el propietario, vamos a tener su teléfono, mascota, null, especie null. Si es que no tendría mascota, pues técnicamente no tendría ninguna especie ni un peso. Entonces, ¿cuál es la condición importante? Que todos los propietarios en el resultado deben aparecer, aunque no tengan mascotas registradas. Pues aquí podemos observar cuáles son los propietarios, quienes no tienen una mascota registrada. En este caso serían 3 personas, quienes no registran mascotas. Entonces, se cumplieron con el ejercicio 8. Vamos ahora con el ejercicio 9. ¿Qué nos dice? La clínica quiere identificar cuáles consultas tuvieran un costo por encima de lo que normalmente se cobra. Vamos a escribir una consulta que muestra el ID de la consulta, la fecha, el diagnóstico, el costo de esa consulta, el costo promedio general de todas las consultas como una columna adicional llamada promedio general. ¿Cuál va a ser la condición? Solo deben aparecer las consultas cuyo costo sea mayor al promedio general. Y esto lo vamos a ordenar de mayor a menor por costo. De costumbre, vamos a seleccionar el ID de la consulta. ¿Qué más nos pidieron? Lo que es la fecha. Perfecto. La fecha. Vamos a tener el diagnóstico. Vamos a tener lo que es el costo de la consulta. Y dato importante. Como dice que vamos a obtener el costo promedio general de todas las consultas como una columna adicional llamada promedio general, entonces aquí nos
estaría dando como que una pequeña inferencia que va a ser un tipo consulta, espera, si vamos a hacer una consulta y dentro de ella vamos a hacer otra consulta que nos dice que va a ser el promedio general del costo. Esto es lo que vamos a obtener de las consultas. Muy bien. Entonces, esto, ¿cómo quiere que lo llame? Promedio general. Hice una consulta, una subconsulta escalar. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos from consultas, donde el condicional del costo que nos dice, la condicional, el costo sea mayor al promedio. Entonces, hacemos costo, abrimos paréntesis para la subconsulta, donde el promedio del costo es sea mayor al promedio general. ¿Okay? Entonces, esto como lo quiere ordenar, by el costo, de mayor a menor de forma descendente. Vamos, y ahí obtenemos por lo que es el IDEM, la fecha, el diagnóstico, el costo y el promedio general. Entonces, como nos dice que solo deben aparecer las consultas cuyo costo sea mayor al promedio general, entonces este sería nuestro promedio general. Y aquí están las consultas que superan al promedio general. El promedio general es de 67,25. Entonces, aquí está ordenado de mayor a menor, cuáles superan al promedio general. Perfecto. Entonces, aquí es lo que se aplica la subconsulta escalar. Bien, vamos con el ejercicio. Dice que el área médica necesita saber qué mascotas han recibido el medicamento llamado amoxicilina en alguna de sus consultas. Vamos a escribir una consulta que muestre el nombre de las mascotas que recibe ese medicamento. No deben aparecer mascotas repetidas si han recibido el medicamento más de una vez. Y la condición, pues la consulta externa debe trabajar sobre la tabla mascotas. Y la subconsulta interna debe usar únicamente un InnoJoin para seleccionar las tablas necesarias. Aquí aplicaremos lo que es la subconsulta y un InnoJoin. Entonces vamos a hacer un select distinct. Dirán, pero estoy aplicando un distinct porque me dice que las mascotas no deben ser repetidas, deben ser distintas. ¿Okay? Entonces, distintas me va a evitar que se generen los duplicados. ¿Okay? Entonces seleccionamos el nombre de la mascota, aplicamos la condicional where de la mascota. Ya está en, aplicaríamos la subconsulta. Entonces apliquemos select en la consulta de la mascota. ¿Dónde le vamos a poner esto? Pues de las consultas C. Y aquí es donde aplicaríamos el inner join. Inner join. ¿De qué? De donde se van a hacer las recetas, o sea, vamos a hacer como una intersección o lo que van a compartir. Receta R, on, C. Punto, el ID del medicamento. C es de la consulta, entonces de la consulta vamos a hacer como una igualación, pero vamos a buscar su, su semejanza, cuáles son las que comparten, o sea, su relación, en otras palabras. Medicamento. ¿Okay? Vamos a hacer lo que es el medicamento, tanto del no, aquí ya estoy haciendo al revés, mil disculpas. Aquí no es del medicamento. Aquí sería de C punto y de la consulta, o sea, de la consulta y de la consulta, y R se divide de la consulta. La R que se va a significar la receta, ¿ok? O receta. Entonces, acá en el INAJON, vamos a hacer ahora sí de los medicamentos. Medicamentos, con la letra M, on, la idea de los medicamentos, idea del medicamento, van a compartir igual, el ID,
de la mascota, o sea, el medicamento de la mascota. Medicamento. Entonces, ¿qué más nos decía? Lote, el nombre, base de tipo, como sicilina. Y aquí la tabla, ¿cómo está? Todas las mascotas. Ok. No se olviden de estar pilas con la sintaxis y con la escritura, porque una palabrita daña todo el sistema. Entonces, ejecutamos. Entonces, aquí va a aparecer el nombre de las mascotas quienes han recibido una vez lo que es el medicamento amoxicilina. Aquí va a ser Lola, Luna, Max, Mia y Reinaldo. Perfecto. Entonces, necesitas saber las mascotas que han recibido el medicamento de amoxicilina. Entonces, te serían los nombres de las mascotas quienes han recibido dicho medicamento. Perfecto, entonces vamos con la ejercicio 11. Dice, la clínica quiere tener disponible de forma permanente un resumen de todas las consultas realizadas para consultarlo fácilmente en el futuro. Primero vamos a crear una vista llamada VUV, resumen consultas, que contenga la siguiente información: el nombre de la mascota y su especie, el nombre completo del veterinario que atendió, fecha de la consulta, diagnóstico, costo. Luego, una vez creada la vista, escribe una consulta sobre ella que muestre únicamente las consultas realizadas durante el año 2024 y estas van a ser ordenadas por fecha de manera ascendente. Entonces aquí ya vamos a hacer lo que es la creación de vistas. Entonces ponemos create view, o sea, crear vista, view, resumen, consultas. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos realizado las consultas, haz select. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Pues el nombre de la mascota, mascota, cuando pide, la especie, la mascota que más nos solicitan, pues el nombre del veterinario, nombre, más, y más veterinario, cuando solicitan, la fecha de la consulta, el diagnóstico, el- entonces, de todo esto se va a traer de la tabla. Miren, entonces, aquí vamos a aplicar un John, con lo que se interseca o van a tener una relación de que de las mascotas M con el video de la consulta y de la mascota. Está dentro de la tabla que se van a compartir es mascotas y de la mascota. Segundo en el John de veterinarios y de veterinario es igual y de veterinario. Muy bien. Entonces, prácticamente es lo que sería la creación de una vista. Déjenme revisar si no tengo alguna inconsistencia. Daríamos a correr, pero no nos permite porque tenemos una inconsistencia. Entonces, tendríamos que volver a revisar dónde tenemos el error. Tenemos que ir en vivo, nivel resumen consultas.
de IVA. Estaría con tenía un error en la parte de la V. Entonces esto entendido. Donde vamos a notar desde la tabla de la base de datos. Entonces, una vez que hayamos establecido la lista, hacemos la consulta. Select from, view, resumen de las consultas, nombre, año, la fecha, 2024. Esto lo vamos a ordenar de manera ascendente. Mandamos de color. Y ahí está pues realizada lo que es la vista, la mascota, la especie, el veterinario, la fecha, el diagnóstico y el costo. Me dice, una vez que da la vista, queda la consulta y ordena por fecha de manera ascendente. Entonces, aquí podemos ver que están de enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, noviembre, abril. Muy bien. Entonces, ahí tuve un pequeño contratiempo por lo que no visualicé el resultado de la variable y voy con la letra V para poder llamar al nombre del veterinario. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 12? La clínica quiere ver el listado completo de todos los veterinarios registrados, incluyendo cuántas consultas ha atendido cada uno y cuánto dinero ha generado en total. El detalle importante es que hay veterinarios recién contratados que todavía no tienen ninguna consulta asignada y deben aparecer en el reporte. Escribe una consulta que muestre el nombre completo del veterinario, el número de consultas atendidas, la suma total del costo de sus consultas y cuál va a ser la condición que los veterinarios que no tienen consultas deben aparecer en el estado común, en las columnas de conteo total, y estas deben ser ordenadas de mayor a menor por total facturado. Perfecto. Entonces, con eso en mente, vamos a realizar la consulta. Ahora, ¿qué vamos a seleccionar? Pues que nos dice el nombre completo del veterinario. Ponemos nombre, apellido, el veterinario. Y bueno, dice el número de consultas atendidas, pues vamos a hacer el conteo que de las consultas a través de la ID. Entonces ponemos aquí as, total, consultas.
Muy bien. Bueno, nos pide el número, la suma total del costo. Entonces, como nos pide la suma total, aplicamos un sum. Cada vez que nos piden los totales, va a ser un sum. Entonces, el costo más total facturado. Muy bien, entonces va a ser el total generado. ¿De dónde vamos a hacer? De la tabla de veterinarios. Bueno, muy bien. Ay, veterinarios. Dice que lo que tiene ninguna consulta, entonces vamos a hacer join. Consultas. Punto de qué? Del veterinario. Igual a del veterinario, pero de la consulta. Muy bien. Entonces, si tenemos que agrupar, ¿por cuál tengo que agruparlo? Pues por el nombre del veterinario, el apellido. Perfecto. Entonces, esto vamos a ordenar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como lo tienen igual que machan nomás los números, las columnas de control y tal, pues con esta consulta nos mostrará igual los números. ¿De acuerdo? Del veterinario, el total de consultas que ha realizado y pues del total facturado. Y aquí están los dos veterinarios que no tienen ninguna consulta y como no tienen ninguna consulta, por ende no van a tener ninguna facturación. Muy bien. Entonces, vamos con el ejercicio 13. El área directiva que identifica las consultas más costosas realizadas en el último año, pero solo considerando las mascotas de las especies más comunes de la clínica, vamos a describir una consulta que muestre el nombre de la mascota, especie, el nombre completo del veterinario, fecha de la consulta, el costo, y estas deben cumplirse las tres condiciones siguientes al mismo tiempo. El costo de la consulta debe ser mayor al promedio general de costo de todas las consultas. La consulta debe haber sido realizada durante el año 2024 y la especie de la mascota debe ser únicamente perro o gato. Entonces, esta ya es una consulta un poquito más grande. Y aquí aplicaremos consultas. Así que ahora seleccionamos, nos vamos a seleccionar pues, el nombre de la mascota. Entonces, podemos ponerle las mascota, vamos a decir el nombre de la mascota, especie, solicita el nombre completo del veterinario. Eso es igual. Nombre, apellido, veterinario, nos solicita la fecha de la consulta, fecha y el costo. Entonces, ¿dónde vamos a ver todo de romance en la tabla? Consultas. Muy bien. Entonces aquí vamos a aplicar lo que es el join para saber cuál es la relación que tienen los veterinarios junto con las consultas. Entonces, ellos, V, letrita reservada, en el join, un punto diferente, el veterinario, va a ser igual, y el veterinario, y el join para las mascotas en on, el video de la mascota dentro de la consulta, va a ser igual, de la mascota dentro de la tabla, mascotas. Muy bien. Y cuando decía la condicional, va a cumplirse tres condiciones. Bueno, entonces aquí aplicamos lo que es la condicional. Donde el costo de la consulta sea mayor, tenemos paréntesis y seleccionamos que el promedio, costo, es el promedio general. Consultas. Y
hemos listado y haber sido realizado durante el año 2024. Entonces aquí ponemos year del qué, de la consulta o el año de la consulta, la fecha de la consulta, donde va a ser igual a 2024. Muy bien. Bueno, pide y la especie de la mascota debe ser únicamente el perro o gato. Entonces, y m, la especie de la mascota tiene que ser igual a perro y gato. Perro o gato. Entonces, en el modo de correr, pues ahí tendríamos lo que es la mascota, la especie, el veterinario, la fecha y el costo. Ok, entonces aquí me dice la directiva que las consultas más costosas, pues las consultas más costosas han sido de 95 y $100, cuyas mascotas, o las dos más comunes, han sido de perros, atendidos por los veterinarios y por su fecha. Muy bien, ejercicio 13 establecido. Vamos con el ejercicio 14. Y vamos a ir terminando. Entonces, ¿qué nos dice? La clínica decide aplicar el descuento del 10% a todas las consultas que no tienen diagnóstico registrado, ya que fueron consultas preventivas o de seguimiento. Vamos a describir la instrucción necesaria para actualizar el costo de esa consulta, reduciendo su valor en un 10%. Luego vamos a escribir un select que muestre el ID, la fecha, el diagnóstico y el nuevo costo de esas consultas para comprobar que el cambio se aplicó correctamente. Muy bien, entonces aquí aplicamos date, consultas, vamos a hacer la actualización. Entonces, dentro de la tabla de consultas vamos a implementar que el 10% de los que sería el costo por 0.90. Como dice el de descuento, pues, ¿cuánto sería el total? El 0.90. Entonces, esto quería reduce el 10%. Condicional, donde el diagnóstico siga nulos. Solo diagnósticos 200. Entonces, esto le damos a correr. Dice que 5, o sea, las no han sido afectadas. Entonces, como nos dice que vamos a hacer una verificación, pues hacemos un select, que vamos a representar, pues el nivel de la consulta, nos pide la fecha, el diagnóstico y el costo. Y el nuevo costo de esas consultas. Entonces, vamos a verificar si es que simplemente se ha aplicado el descuento. Consultas, selecciono dónde está la consulta y pues aquí tenemos el ID de las consultas que han sido aplicadas, el 10% de descuento. Muy bien, entonces hemos completado el ejercicio 14. Luego venimos al ejercicio 15, que va a ser el último ejercicio de esta corrección, en la parte de SQL Server, porque aún nos falta Postgres, así que vamos con el último ejercicio. Al revisar la tabla de recetas se encontraron registros con cantidad igual a 0 o con valores negativos, los cuales son inválidos y deben ser eliminados. Primero, escribe un select que cuente cuántos registros de la tabla de recetas tienen una cantidad menor o igual a 0 para saber cuántos serán afectados antes de eliminar. Luego vamos a escribir la instrucción para eliminar únicamente esos registros. Entonces, como bien dice, primero vamos a verificar las, los registros que tienen la tabla de recetas y una cantidad menor o igual a 0. Entonces vamos a hacer un comando. Com as registros válidos from recetas. Voy a continuar donde la cantidad parece una cantidad incorrecta. Entonces aquí vamos a seleccionar. Entonces luego tenemos 3 registros inválidos. Entonces se encontraron los registros. ¿Cuáles fueron los registros? 3. 3 registros inválidos. Entonces, como son 3 registros inválidos, otros registros pues van a ser eliminados. Entonces, a poner delete from recetas where cantidad igual a 0. ¿Sí? Votamos.
y 3 han sido afectados. Volvemos a ejecutar y ya no existen registros inválidos. En efecto, se ha concluido lo que son la eliminación de las cantidades o, sí, la cantidad de registros con igual a ceros o valores negativos. Muy bien, entonces hemos concluido con la primera parte de la resolución del examen aplicado en SQL Server. Ahora, vamos a ir al apartado de Postgres, aunque nos dicta que va a ser en la parte de Supabase. Entonces, vamos a ir directamente al ejercicio con Postgres. Entonces, dejemos de compartir este apartado. Con, tenemos la parte de SQL. Muy bien. Entonces, verifico que todos estos encargados, los comentarios. Entonces, aquí podremos visualizar lo que es la interfaz de Supabase. Supabase va a ser como que una base de datos en la nube, por así decirlo, y esto igual va a ser aplicado con la sintaxis de Postgres. ¿Ok? Supabase va a ser igual a una aplicación de tipo Postgres. Entonces, para igual no demorarnos tanto, voy a obtener lo que es las consultas de lo que realizamos en el anterior ejercicio. Entonces, llegamos y prácticamente vendría a ser la misma sintaxis, por así decirlo. Ya, como les había comentado en un inicio, todo lo que es la base de datos de tipo SQL van a tener estandarizada una sintaxis, lo cual no va a variar. Para este primer ejercicio, pues no va a cambiar. ¿Ya? Va a seguir manteniendo la misma sintaxis, vamos a tener los mismos parámetros, por así decirlo, pero más adelante sí que sí va a ir cambiando lo que es la forma de escribir ciertas palabritas, pero la lógica va a estar ahí presente. Ok, entonces de igual forma, nos dice el ejercicio, pues bueno, este identificar marcadores que tienen un rango considerado como tamaño mediano, mayor a 10 kilogramos, menor a 30 kilogramos. Pues prácticamente la misma sintaxis que SQL 0. Ejercicio 2, pues vamos a revisar la consulta que tuviera un costo dentro del rango mayoritario de la clínica. Vamos a escribir una consulta que el costo tenga entre 30 y 80 dólares. Como ya lo tengo aquí establecido, pues aquí tendríamos, sería la misma sintaxis del SQL Server. Entonces aquí nos mostrará el ID de la consulta, la fecha, el diagnóstico y el costo. En dentro de 30 y 80. Ok, entonces aquí 30, 40, 30, 35, menor a 20 y mayor a 80. Ok, perfecto. Entonces, igual vamos a acá, H3. La recepcionista necesita contactar al sitio propietario, que es el problema de quienes se interesan en el extrado. Y estamos con la letra A. O sea, los propietarios cuyo nombre empiezan con la letra A. Este igual va a seguir teniendo cambios. Entonces, si le damos a correr, pues ahí están los propietarios cuyo nombre empiezan con la letra A. Y en esta condicional, que si me acuerdo que se ordenan los resultados alfabéticamente por apellido. Benítez, Castillo, Jiménez, Mora, Suárez y Torres. Muy bien. Nos dice el ejercicio 4. Bueno, necesito consultar la lista de todos los veterinarios disponibles para informar lo que estén disponibles y cuánto gana cada uno. Ya. Entonces, aquí ya va a ir aplicado lo que es un cambio de sintaxis. Porque si yo mando a traer la misma consulta, la misma query que hice en SQL, pues no va a fallar. ¿Por qué? Porque dentro de estos parámetros me va a decir que hay un error. El operador no existe. O el carácter más
es desconocido. Entonces, aquí es donde se va a aplicar el cambio de sintaxis o se va a ver reflejado cómo cambia la sintaxis. Entonces, el operador más, aquí no se trabaja para hacer una concatenación. Aquí, ¿cómo se hacen las concatenaciones? Con doble barrita. La doble barrita es quien nos va a ayudar a hacer la concatenación. Bien. Entonces, estas dos barritas es como maneja la sintaxis de tipo Postgres para poder hacer una correcta concatenación. Bien. Entonces, lo tenemos del veterinario, especialidad. Ordenamos los salarios de mayor a menor, por el de mayor, 1300, por el de menor, 900. ¿Ok? Como lo había explicado recientemente, Andrés, Mauro y Vega son los únicos que no tienen especialidad, por ende, no estarían disponibles. Perfecto. Entonces ahora vamos con el ejercicio 5. Tiene una consulta que nos tiene agrupado por veterinario, reciente información, identifica el veterinario, cuántas consultas ha atendido, cuánto cobra en promedio, cuál fue su consulta más cara, cuál fue su consulta más barata. Y la condición importante, pues el resultado debe darse de mayor a menor, según el promedio del costo. Perfecto. Entonces aquí, igual, no va a haber ningún cambio porque no tenemos ninguna concatenación. El con el más del promedio van a manejarse de la misma sintaxis. Así que si igual le damos a correr esto, pues no vamos a tener ningún problema. Entonces aquí tenemos el líder del veterinario, el total de las consultas, el promedio de la consulta más cara y la consulta más barata. He obtenido el líder de este veterinario. Perfecto. Ahora, dentro de lo que es el apartado del ejercicio 6, como bien establecido aquí, bien recuerdo que eran las fechas de nacimiento. El tema de fechas es otro parámetro, igual que Postgres, lo maneja de manera distinta. Entonces, la clínica de saber cuántos días han pasado desde que la mascota nació hasta el día de hoy. Entonces, aplicado la misma consulta, la misma sintaxis. Déjenme traer la consulta. Muy bien. Entonces, si yo le doy a correr, le voy a mostrar qué me dice. Me selecciona que dating no existe. Me da un error. Ok. Entonces, para poder, entre comillas, eliminar este error, aquí va a manejarse una estructura muy distinta. En vez de ser un dating, vamos a hacer un current date. El current date es la que me va a ayudar a ver los días transcurridos. Entonces, aquí tendríamos que igual hacer un de los parámetros, el current date, ya me dice, bueno, es que ya me dice, ya me haría el cálculo de cuántos días han transcurrido. Entonces, ¿qué me dice? Hasta cerca. Días hasta hoy. Fecha de nacimiento, pero es una línea. Es muy importante. En el SQL Server hacíamos un day diferencia, poníamos los parámetros de los días, la fecha de nacimiento y obteníamos la fecha de día para poder contar los días transcurridos. En este caso en Postgres, pues ponemos un current date y un guión que es de la fecha de nacimiento y esto va a ser el cálculo automáticamente desde la fecha de nacimiento, calcula los días y nombramos los días transcurridos y se vería reflejado en la patada de acá. Si bien recordamos que los días transcurridos en SQL fueron de 3.696 y el mínimo fue pues de 1.123, tal y cual como lo habíamos obtenido en el ejercicio anterior. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio 7? La clínica necesita un reporte completo de todas las consultas realizadas, mostrando la información del propietario, la mascota atendida, el veterinario que lo atendió, escribe una consulta que muestra los siguientes datos de nombre completo del propietario. Hacemos igual otra concatenación. Recordemos que ya no se utilizan los más, sino las barritas. Nombre de la mascota, especie de mascota, fecha de la consulta, diagnóstico emitido, nombre completo del veterinario, otra vez una concatenación. Vamos a aparecer los registros donde existe información completa. Ahora damos los resultados por fecha de la consulta. Primero las más recientes. Muy bien, entonces. Vamos al apartado de lo que es el SQL Server, traer esta consulta y lo que tendríamos que cambiar pues serían las barritas. Que de ahí, como les había mencionado anteriormente, va a seguir una misma, no tienen un estándar de sintaxis, pues lógica no va a cambiar mucho. ¿Ok? Entonces, si esto igual
que podríamos estar dando a correr. Nos va a mostrar pues, el propietario, la mascota, la especie, y que nos había dicho todas las consultas realizadas, mostrando la información del propietario, la mascota atendida y el veterinario que la atendió. Aquí en el diagnóstico aparece nulo. La condición igual dice que solo aparece el registro de la información completa en todas las tablas involucradas. La información completa, ¿a qué se debe? A la información del propietario, la mascota atendida y el veterinario que atendió. Entonces, prácticamente está completa la información. Muy bien. Entonces, ahora, para el ejercicio 8, ¿qué nos dice? La clínica necesita un listado completo de los propietarios que están en el sistema, junto con la información básica de sus mascotas. Sobre todo, importante que el propietario como tienen que en una mascota, pero igualmente deben aparecer en el reporte. Nombre completo del propietario. Entonces, ahí haríamos una concatenación. Nombre, la mascota, teléfono del propietario, especie mascota, peso mascota, condición importante. Todos los propietarios deben aparecer en el resultado, aunque no tengan mascotas registradas. Entonces, para igual la misma lógica. Lo único que podría estar cambiando, bueno, no que podría, sino que cambiaría, es la concatenación. Les digo, de manera más simple, más sencilla. Podría escribirle, pero para este video trataré igual de hacerlo lo más resumido posible porque técnicamente yo ya les mostré lo que fue la sintaxis, simplemente lo que va a cambiar, como les digo, es el apartado de la concatenación. Entonces, cuando lo seleccionamos, le damos a correr y nos mostrará los propietarios igual no han registrado sus mascotas. Como dice el propietario que no existe una mascota registrada, pero igualmente deben aparecer en el reporte. Entonces, el nombre completo es teléfono, mascota, especie y peso. ¿Muy bien? Entonces, ejercicio 8, concretado en apartado de postres. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, nos dice el ejercicio 9. En la clínica quiere identificar cuál consulta asume un costo por encima de lo que normalmente se cobra, que es una consulta para mostrar el video de la consulta, fecha de diagnóstico, y bueno, el costo para el general, técnicamente, una subconsulta escalar. Todo lo que es igual el tema de las consultas escalares, pues no va a haber un mayor cambio por sí decirlo. Todo se va a mantener igual. Va a tener las mismas selecciones, el día de la consulta, la fecha, diagnóstico, el costo de la consulta, el promedio general, como les había dicho, una subconsulta escalar, donde el costo sea mayor a las consultas del promedio general, y ordenamos esto de mayor a menor. Entonces, ponemos recorrer, obtenemos el IDEM, la fecha, el diagnóstico, el costo, y el promedio general es 67.25, y todos estos deben superar al promedio general. Si superan, sí. Ordenamos de mayor a menor, por supuesto. Muy bien. Entonces, seguiría la misma lógica, la misma sintaxis. Ahora, vamos con el ejercicio 10. ¿Qué nos dice el ejercicio 10? El área médica necesita saber qué mascotas han recibido el medicamento llamado amoxicilina en alguna de sus consultas. Escribe una consulta que muestra el nombre de la mascota que recibe este medicamento. No deben aparecer mascotas repetidas. Muy bien, y la condición, pues, la consulta externa debe trabajar sobre la tabla mascota y la subconsulta interna debe ser únicamente como email para relacionar. Entonces, como les había mencionado, no va a cambiar mucho lo que es la lógica. Lo único que va a cambiar es ¿cómo les voy a decir? La sintaxis en ciertos aspectos. Igual aquí no va a cambiar. Va a ser distinto el nombre para que no haya los repetidos. Y pues, el nombre del medicamento es igual a amoxicilina. Entonces es igual. Ahora nos va a mostrar el nombre de las mascotas que han recibido el medicamento amoxicilina y que no se han repetido. Entonces serían Lola, Luna, Maggie, Mía, Milo y Dan. Perfecto. Entonces, como ejercicio de como les digo, va a ser la misma lógica y en este apartado va a tener la misma sintaxis. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a lo que es el ejercicio 11. Dice, la clínica quiere tener disponible de forma permanente un resumen de todas las consultas realizadas para controlar el esparcimiento en el futuro. Entonces, aquí igual vamos a hacer una vista que contenga el nombre de la mascota y su especie, nombre completo. Aquí igual vamos a cambiar un poquito la sintaxis para la concatenación, fecha, consulta, costo. Y luego que una vez fue creada la vista, pues escribimos la consulta sobre ella. Vamos a mostrar únicamente las consultas realizadas durante el año.
Entonces, como les había mencionado, aquí vamos a aplicar la misma lógica. Simplemente lo único que va a cambiar van a ser estas barritas. ¿Ok? Entonces ahorita al igual le hice un pequeño cambio y le vamos a dar a crear la vista. ¿Ok? El mundo se ha sido retornado. Entonces ahorita vamos a hacer lo que es la, la consulta. Pero recordemos que eh, en el SQL Server hicimos con el apartado year, where, year. Entonces aquí tenemos que extraer el año, de cuál de la fecha va a ser igual al 2024. Entonces ahí extraemos y nos muestra la fecha. Entonces, con respecto igual estuve cambiando, pero con todo igual les voy a mostrar cómo fue la sintaxis. Aquí tenemos un where year, fecha igual al 2024, y aquí va a cambiar. Sería where extract, va a extraer lo que es la fecha y el año, o bueno, el año desde la fecha va a ser igual al 2024. Muy bien. Entonces nos va a mostrar aquí lo que es la mascota, la especie, el veterinario, la fecha, el diagnóstico y bueno, el costo. Que nos decía, vamos ordenados por fecha de manera ascendente, es decir, en el no era mayor, el que va a ser en noviembre, el que va a ser en una fecha, bueno, en el 24. Perfecto. Entonces vamos con el ejercicio 12. ¿Qué nos dice el ejercicio 12? Déjenme traer esto. La clínica quiere ver el listado completo de todos los veterinarios registrados, incluyendo cuántas consultas ha atendido cada uno y cuánto dinero ha generado en total. El detalle importante es que hay veterinarios recién contratados que todavía no tienen ninguna consulta asignada y deben aparecer en el reporte. Entonces vamos a escribir lo que es el nombre completo del veterinario, una concatenación, el número de consultas atendidas, la suma total de los costes de consulta, y la condición es que los veterinarios que no tienen consulta deben aparecer en el resultado común, en las columnas de conteo y total. Vamos a ordenar eso de mayor a menor por el total facturado. Entonces, como previamente les había dicho, simplemente vamos a cambiar lo que es el apartado de la concatenación. Muy bien. Entonces, aquí va a seguir igual una misma lógica, porque, como les digo, va a tener un estándar. Lo único que va a cambiar fue el tema de los signos de la concatenación, más por barrita. Nos mostrará pues el veterinario antes de mora, el total de consultas 00 y no el 1, como aquí nos dice. Incluyendo cuando dice que le da importancia que hay que todavía tiene una consulta y deben aparecer en el reporte. Entonces, Andrés Mora y Laura Díaz tienen un total de consulta cero, pues no van a facturar ninguna. Igual que en SQL Server. Muy bien. Entonces aquí iríamos con el ejercicio 13, la directiva que identifica las consultas mascotas en el último año, pero solo considerando las mascotas de especies más comunes en la clínica. Escribe una consulta que muestre el nombre de la mascota, especie, nombre completo del veterinario, una nueva concatenación, la fecha de la consulta, pues aquí igual tendría que cambiar en la sintaxis. Tenemos de SQL Server a Postgres y pues deben cumplirse las condiciones, las cuales van a ser las mismas. Ok, entonces, ¿vale? La consulta de SQL, que como les he mencionado, que va a cambiar, va a ser la sintaxis para la concatenación y buscamos lo que es la fecha. ¿Ya? Entonces, costo en este apartado es donde vamos a hacer un ligero cambio. Porque aquí, como les he mencionado, aquí hacemos un extract ese apartado. Vamos a hacer este igual. Entonces vamos a poner igual aquí el extract. Vamos a extraer el año. ¿De dónde? De la segunda. Ahí se aplicaríamos eso. Y por consiguiente, lo demás tendría, entonces, la mascota Max, que ambos son perros, fueron atendidos por María Félix Alcalde de Andrade, tienen su fecha de que fueron atendidos y el costo de cada uno. Muy bien. Entonces, el ejercicio 13 está completado en el apartado de post. El ejercicio 14 que dice
que nos dice que ha sido aplicado un descuento del 10% de todas las consultas que no tienen diagnóstico registrado, ya que fueron consultas preventivas sin bien. Entonces, de aquí era el apartado donde hacemos una actualización de estos, de los costos, o bueno, sí, de los costos que han sido deducidos en un 10%, ya que no tienen un diagnóstico registrado. Entonces, aquí vamos a hacer la misma lógica. Vamos a poner un take consultas, déjenme aquí lo extraigo de SQL Server porque es técnicamente lo mismo. Vamos a hacer una actualización de la tabla de consultas, donde aplicamos el 10% de descuento y por consiguiente, pues, la consulta. Agregaríamos la consulta y hemos aplicado, pues, el 10% de descuento. Como verán, aquí el diagnóstico va a ser de tipo null, entonces cualquiera que cumpla esta condición va a obtener un 10% de descuento. Perfecto. Ahora vamos con el apartado de lo que es el delete. El delete, bueno, nos dice que revisar la tabla de recetas encontrar registros con cantidad igual a cero con valores negativos. Entonces tenemos que hacer una consulta de cuáles son los valores negativos o que no que estén registrados. Entonces, en este igual no va a cambiar la sintaxis, no va a tener la misma lógica. Vamos a obtener los registros de inválidos, que son 3, como estaba anteriormente establecido en el SQL Server. Entonces, vamos a seguir la misma lógica. Vamos a borrar de las recetas que la cantidad sean negativos o igual a 0. Le damos de torre, y con query. También esta precaución está tomando un poquito más de tiempo. Que nos lanzó un pinche, pero igual le vamos a dar a correr. Entonces, me dice exitoso. Volvemos a hacer la consulta. Y pues ahora los registros que sean inválidos han sido eliminados. Entonces, como les había mencionado, no va a cambiar mucho la lógica, por así decirlo, tanto en SQL como en Postgres. Lo único que va a cambiar son los ligeros cambios de sintaxis para lo que fue la concatenación y la extracción del año. Entonces, esta fue la resolución de la corrección del examen, tanto en SQL como en Postgres. Espero igual haya sido de, de- de mucha información para ustedes quienes están viendo estos videos. Y pues nos vemos en una siguiente con las siguientes resoluciones de consultas en base de datos. Me despido. Nos veremos en una siguiente. Gracias.